Las elecciones en Ecuador que dan por ganador a Daniel Noboa, quien asumió el cargo luego de que Guillermo Lasso prácticamente se apartara y se convocara nuevamente elecciones, ha ganado con 12 puntos de ventaja sobre Luisa González, quien representa al correísmo. Esto ha provocado que el otro lado, es decir, el señor Correa y sus allegados del partido, gritaran que ha sido un fraude, que el primer sondeo daban como ganador los primeros resultados a Luisa González. Pero vamos a analizar a profundidad qué es lo que ha provocado que Daniel Noboa haya ganado con tremenda ventaja. Estamos ya conectados con Francisco Belaúnde Matosian, internacionalista. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Hay varios puntos a analizar. El correísmo dice que este es un fraude y en realidad lo dicen de picones o es que hay ciertos indicios que nos puedan derivar a que hubo cierto fraude electoral. No, aparentemente no. Hasta el momento no han presentado ningún indicio, pero además aparentemente es parte del correísmo que dice que ha habido fraude, pero hay otra parte del correísmo, incluidos el alcalde de Guayaquil y también el de Quito, que han dicho que no, que hay que aceptar la victoria. Incluso entiendo que el alcalde de Guayaquil llamó a Luisa González como una mala perdedora. Entonces, y además hay que ver, la OEA dijo que la elección se había desarrollado de manera normal y a nivel internacional presidentes de izquierda como Boric de Chile y también el presidente de Uruguay han dicho que han felicitado a Noboa y de ninguna manera se han puesto en la situación que esto pudiera ser un fraude. Lo que pasa, claro, lo que dicen los correístas es que es imposible, ¿no?, que la señora Luisa González no haya obtenido casi ningún voto, muy pocos votos adicionales respecto a la primera vuelta. Y efectivamente, uno dice, no tiene mucha lógica, ¿no? Porque además las encuestas previas preveían más bien que cuál fuera el resultado que ganara uno u otro, pero que en todo caso la victoria de uno u otro fuera muy apretada. Sin embargo, hay un analista ecuatoriano muy prestigioso que se llama Simón Pachano, que escribió un artículo hace una semana, hace unos días, la semana pasada, perdón, y decían claramente que, no, que como digamos, predominaba el voto anti, ¿no?, y no el voto a favor, no se podía, los candidatos no podían dar como seguros parte de los votos que habían obtenido en primera vuelta, que había una tal volatilidad, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Volatilidad del voto, que podían perfectamente perder parte de ese capital que habían acumulado en la primera vuelta. Y entonces, aparentemente, eso es lo que ha pasado, además, por supuesto, de otras razones que tienen que ver con la campaña misma. Por ejemplo, parece que el correísmo no deslindó con suficiente fuerza respecto de Venezuela, ¿no? Uh-huh. Eso lo dejaron muy en el aire, con mucha ambigüedad. Después también respecto de la dolarización. En Ecuador, según los comentarios, según las encuestas, el 90% de los ecuatorianos quiere seguir manteniendo el dólar como moneda porque es un seguro contra la inflación. En cambio, en el correísmo, pues también respecto a eso ha habido muchas dudas, discursos contradictorios, y eso evidentemente seguramente ha asustado a los electores. Y entonces ha habido una serie de razones, ¿no? Y además también, por supuesto, recuerdo lo que fue el gobierno de Rafael Correa, que fue sinónimo de corrupción, sinónimo de autoritarismo, aunque es verdad que la situación económica era mejor porque los precios del petróleo estaban altos, pero al mismo tiempo Correa endeudó al país demasiado y Ecuador está viviendo las consecuencias de ese endeudamiento. Entonces ha sido una serie de factores que pueden indicar, que pueden explicar ese resultado, que a algunos puede parecer sorprendente y que para por lo menos la candidata Luisa González significan fraude, como también, por supuesto, para su mentor, Rafael Correa, ¿no? Claro, ahora, el señor Noboa ya ha tenido un tiempo, un año y un poco más en el poder, si no me equivoco, y él ha tratado de tener un discurso coherente en la lucha contra la criminalidad, que es más, la violencia desatada en Ecuador mató, asesinó al candidato Villavicencio, que fue muy sentido también y estremeció a las autoridades.
pero sin embargo la situación de violencia y criminalidad sigue latente en Ecuador. ¿Qué ofrece Daniel Noboa que hará esta vez, digamos, medidas concretas que enfrente de cara a esta violencia que se vive en ese país? Bueno, Noboa también recurrió a los estados de emergencia, incluso con toque de queda en algunas regiones. Claro, estados de emergencia son localizados en algunas regiones para permitir la intervención de los militares, ¿no? Como se está pidiendo también acá en el Perú, y como por cierto también se ha dado que ahora los militares, por lo menos inicialmente, comenzaron a patrullar, y también declaró como terroristas, algo que también se pide en el Perú, a más de 20 bandas delincuenciales, ¿no? Como una manera de decir, bueno, a partir de ahora van a ser objeto de operaciones militares casi, ¿no? Sin embargo, efectivamente, los resultados, bueno, y lo último ha sido llamar a un mercenario, un norteamericano, que fundó o que dirigió un grupo llamado Blackwater, que es un grupo de mercenarios que actuó en Irak, cuando Estados Unidos invadió Irak en 2003, y que es muy cuestionado por haber incurrido en actos criminales, asesinado gente, en fin. Y ha llamado al fundador de ese grupo, que ahora tiene otro grupo mercenario, como una manera de dar consultorías, ¿no? Asesorías a las fuerzas del orden ecuatorianos e incluso participar en operativos. Pero las cifras, en los primeros 50 días en Ecuador de este año, han habido 1.300 muertos, que es una cifra superior a la que ocurrió en 2024 en el mismo periodo del año. Entonces se ve claramente que los resultados no están ahí, y que, bueno, va a tener un poco que revisar un poco sus tácticas, ¿no? Hay que decir que efectivamente luchar contra el crimen organizado es muy difícil para cualquier país, pero se ve que digamos, acciones que pueden parecer firmes, eficaces, al final no tienen resultado, ¿no? Y eso creo que tenemos que tenerlo en cuenta aquí en el Perú claramente, ¿no? No es suficiente, no es suficiente ese tipo de, digamos, de medidas para poner fin al fenómeno, ¿no? Ahora, si Noboa en esos momentos quiere hacer reformas o medidas drásticas, ¿tiene la mayoría en la Asamblea, tiene la mayoría en el Congreso? No, tras la primera vuelta, quien tiene mayores escaños es el correísmo, después viene el partido del ADN, el partido de Noboa. Está, digamos, para gobernar y hacer reformas necesariamente va a tener que llegar a acuerdos con bancadas minoritarias, eventualmente incluso con el correísmo de alguna manera, ¿no? Y el correísmo solamente va a intentar, como hace, bueno, a veces la oposición y a veces más aún cuando hay un encono, tal vez bloquear la acción del presidente de Noboa, ¿no? Y entonces va a ser muy difícil, o sea, no lo va a tener fácil. Ninguno de los dos habría tenido la cosa muy fácil, pero en el caso de Noboa puede ser incluso más difícil, hubiera podido tenerla en la señora Luisa González, ¿no? Pero en todo caso va a ser bien complicado, porque incluso para hacer reformas constitucionales se requiere de 2/3 si quiere hacer una reforma profunda, ¿no? Se ha hablado mucho de reformar la Constitución que fue dada en la época de Rafael Correa y que tiene aparentemente una serie de efectos que se están viendo. Entonces, también cambiar eso va a ser muy, muy difícil. Muy bien, muchísimas gracias, señor Belaúnde, por acompañarnos esta tarde en Perú 21. Encantado. Bien, era entonces Francisco Belaúnde Matosian, internacionalista, que estaba con nosotros analizando el panorama que se viene para Ecuador con la elección reciente del señor Noboa, con un resultado aplastante sobre Luisa González, que representa al correísmo, 12 puntos de diferencia, y no tiene mayoría en la Asamblea, como se le llama en ese país al Congreso. Nosotros regresamos con más información. No se olvide de suscribirse al canal de YouTube de Perú 21 y también visitar perú21.p.